Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del espectáculo turco. ¡Qué gusto tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en el mundo del entretenimiento turco, un tema que huele a misterio, a secretos, a voces y a silencios que gritan más fuerte que cualquier declaración. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos estrellas brillantes, dos nombres que resuenan con pasión y talento, y dos figuras que, a pesar de compartir pantalla en un éxito arrollador como Karasevda, parecen estar envueltas en un aura de tensión y un silencio que oculta algo. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor. Si este es el primer vídeo que ven de nuestro canal, o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todos nuestros nuevos vídeos, entrevistas exclusivas y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión desenfrenada, miradas intensas y un romance que traspasó la pantalla en Karasevda. Interpretar a Kemal y Nihan, una pareja atormentada por el destino y un amor prohibido, los catapultó a la fama internacional y los consolidó como dos de los actores más populares de Turquía. Pero, y aquí viene el gran pero, detrás de esa química palpable y de ese éxito rotundo, se tejió una red de rumores, especulaciones y silencios que alimentaron la idea de que algo no estaba bien entre ellos. Y ese algo es lo que vamos a intentar descifrar hoy. La primera pregunta que surge es, ¿por qué ese silencio? Porque, a pesar de haber compartido innumerables horas en el set, de haber protagonizado escenas íntimas y de haber cosechado éxitos juntos, Burak y Neslihan parecen evitarse en la vida real? ¿Por qué no hay fotos juntos fuera del trabajo? ¿Por qué sus interacciones públicas son mínimas, casi inexistentes? Algunos dirán que simplemente son profesionales y que separar la vida laboral de la personal es una muestra de madurez. Otros, más cínicos, apuntarán a la rivalidad profesional, a los egos inflados y a la lucha por el protagonismo. Pero hay una tercera teoría, una teoría más jugosa, más dramática, que involucra celos, infidelidades y una tensión latente que hizo que la convivencia en el set fuera, cuanto menos, incómoda. Vamos a analizar las pistas. La primera y la más evidente es la ausencia total de interacción pública. Si uno busca fotos de Burak y Neslihan juntos fuera de los eventos promocionales de Karasevda, se encontrará con un vacío absoluto. No hay fotos en redes sociales, no hay encuentros casuales captados por los paparazzi, no hay felicitaciones públicas de cumpleaños ni comentarios amigables en Instagram. Nada. Un silencio sepulcral que contrasta fuertemente con la camaradería que se espera entre dos actores que han compartido un proyecto tan importante. Este silencio por sí solo levanta más sospechas que cualquier declaración explosiva. Es como si ambos hubieran firmado un pacto de no agresión mutua, un acuerdo tácito para evitarse a toda costa en el ojo público. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que intentan proteger? La segunda pista la encontramos en las entrevistas. Tanto Burak como Neslihan han sido interrogados en numerosas ocasiones sobre su relación. Sus respuestas, sin embargo, siempre han sido evasivas, ambiguas y, en algunos casos, contradictorias. Evitan hablar el uno del otro, desvían las preguntas y, cuando se ven obligados a mencionar al otro, lo hacen de manera formal y distante. Nunca una palabra de cariño, nunca una anécdota divertida, nunca un elogio sincero. Es como si cada palabra fuera cuidadosamente medida, como si temieran decir algo que pudiera desencadenar una tormenta mediática. Han dominado el arte de la ambigüedad, de responder sin responder, de decir mucho sin decir nada. Esta cautela extrema, esta falta de espontaneidad, es lo que precisamente alimenta aún más la especulación. Si no tuvieran nada que ocultar, ¿por qué ser tan evasivos? Pero la tercera pista, y quizás la más explosiva, proviene de fuentes cercanas a la producción de Karasevda. Según estas fuentes, la tensión en el set era palpable. Los rumores de discusiones, malentendidos y actitudes poco profesionales eran constantes. Se hablaba de celos por parte de Fariye Evcen, la esposa de Burak Özçivit, quien, al parecer, no veía con buenos ojos la química entre su marido y Neslihan. Se comentaba que Fariye visitaba el set con frecuencia, aparentemente para supervisar la situación y asegurarse de que no hubiera nada más que profesionalismo entre Burak y Neslihan.
Algunas fuentes incluso afirman que hubo confrontaciones directas entre Farideh y Neslihan, aunque estas nunca fueron confirmadas oficialmente. También se hablaba de una supuesta rivalidad entre Burak y Kadir Doğulu, el esposo de Neslihan, alimentada por la popularidad de ambos y por la atención mediática que recibían sus respectivas parejas. Kadir, conocido por su propio talento y carisma, supuestamente se sentía eclipsado por el éxito arrollador de Kara Sevda y por la atención que Neslihan recibía gracias a su papel. Esta rivalidad, según algunos rumores, llegó a afectar la dinámica en el set y a generar aún más tensión entre Burak y Neslihan. Algunos incluso se atreven a insinuar que hubo algo más que simple tensión, que hubo roces, enfrentamientos y hasta acusaciones de infidelidad. Estos rumores, aunque nunca confirmados, fueron suficientes para encender la chispa de la especulación y para alimentar la leyenda negra que rodea la relación entre Burak y Neslihan. Imaginemos por un momento la atmósfera en el set, cámaras grabando, luces brillantes, un equipo de producción atento a cada detalle, y en medio de todo, la tensión palpable entre dos protagonistas que deben interpretar a una pareja apasionada. Una verdadera bomba de tiempo. Ahora bien, es importante ser cautelosos. Los rumores son solo rumores y la verdad, como suele suceder, puede ser mucho más simple y menos dramática. Tal vez simplemente Burak y Neslihan no congeniaron. Tal vez sus personalidades chocaron. Tal vez simplemente no tenían nada en común fuera del trabajo. Es posible que después de largas jornadas de grabación, lo último que querían era seguir pasando tiempo juntos. Quizás después de interpretar un romance tan intenso y emocional, necesitaban distancia para desintoxicarse de sus personajes y volver a conectar con sus propias vidas y parejas. Es una explicación plausible y no podemos descartarla por completo. Pero seamos honestos, esa explicación, aunque plausible, resulta un tanto insatisfactoria. Después de todo, estamos hablando de dos actores que han demostrado una gran profesionalidad y que han sabido separar la vida personal de la laboral en otras ocasiones. Además, la magnitud del silencio, la intensidad de la tensión, sugieren que hay algo más, algo que prefieren mantener oculto, algo que podría dañar su imagen pública o, peor aún, poner en peligro sus matrimonios. La insistencia en evitarse la falta de cualquier tipo de interacción pública parece demasiado forzada para ser simplemente el resultado de una falta de afinidad personal. Y aquí es donde entra en juego la especulación. ¿Qué podría ser ese algo que tanto Burak como Neslihan se esfuerzan por ocultar? ¿Un romance fugaz durante el rodaje de Kara Sevda? Imaginemos las largas noches en el set, la intimidad compartida al interpretar escenas de amor, la presión de la fama y la atracción mutua que podría haber surgido entre dos personas jóvenes y talentosas. Un desliz, un momento de debilidad que podría haber tenido consecuencias devastadoras. ¿Una discusión acalorada que terminó en enemistad? Tal vez un desacuerdo sobre la dirección de sus personajes, una lucha por el protagonismo, o simplemente una acumulación de frustraciones que explotó en un enfrentamiento. A veces la presión y el estrés de un rodaje pueden sacar lo peor de las personas, y una simple discusión puede escalar rápidamente y convertirse en una enemistad duradera. ¿Un secreto inconfesable que podría dinamitar sus carreras? Tal vez algo relacionado con sus vidas personales antes de alcanzar la fama, algo que preferirían mantener oculto a toda costa. La industria del entretenimiento es implacable, y un simple error del pasado puede perseguir a alguien durante toda su carrera. No lo sabemos con certeza. Y probablemente nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que el silencio de Burak y Neslihan es un silencio elocuente, un silencio que alimenta la curiosidad y que nos invita a imaginar todo tipo de escenarios posibles. Un silencio que, en definitiva, se ha convertido en parte integral de la leyenda de Kara Sevda, y que ha contribuido a mantener viva la llama de la especulación. Es como si su historia fuera un rompecabezas incompleto, un misterio sin resolver que sigue fascinando a sus fans y a los medios de comunicación. Quizás con el tiempo la verdad salga a la luz. O quizás el silencio siga siendo su respuesta definitiva. Pero mientras tanto, la especulación continuará, alimentada por la falta de información y por la imaginación de sus seguidores. En conclusión, el misterio que rodea la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un laberinto de rumores, especulaciones y silencios. Hemos analizado las pistas, hemos explorado las diferentes teorías y hemos tratado de descifrar el significado de esa tensión palpable que parece existir entre ellos. Si bien no podemos afirmar con certeza qué es lo que realmente ocultan,
lo que sí podemos asegurar es que su silencio es un testimonio elocuente de que algo, definitivamente ocurrió. Un algo que prefieren mantener en secreto, un algo que sigue generando debate y alimentando la curiosidad de sus fans. Y ese algo, sea lo que sea, ha contribuido a crear una de las leyendas más intrigantes del espectáculo turco. Además, la estrategia de mantener el silencio podría ser una decisión calculada por parte de sus representantes. En un mundo donde la controversia vende, mantener viva la llama de la especulación podría ser una forma de mantener sus nombres en los titulares y de mantener el interés en Karasevda, incluso años después de su finalización. Es una estrategia arriesgada, pero que podría resultar beneficiosa para ambos a largo plazo. Sin embargo, también es importante considerar el impacto que esta situación puede tener en sus vidas personales. Vivir constantemente bajo el escrutinio público con rumores y especulaciones que circulan constantemente puede ser extremadamente estresante y perjudicial para su salud mental. Es posible que en algún momento decidan romper el silencio y contar su propia versión de la historia, para así poder liberarse de la carga del misterio y recuperar el control de sus narrativas. En definitiva, la relación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül sigue siendo un enigma sin resolver. Y mientras tanto nosotros los espectadores seguiremos especulando, analizando cada pista y dejándonos llevar por nuestra imaginación. Porque al final el misterio es parte de lo que hace que el mundo del espectáculo sea tan fascinante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan podido sacar sus propias conclusiones. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más allá de la simple tensión profesional? ¿Qué teoría les parece más plausible? Queremos saber su opinión. No se corten y déjenos sus comentarios. Compartan sus teorías más locas, sus sospechas más profundas y sus opiniones más honestas. Queremos crear un espacio de debate donde podamos analizar este misterio desde todas las perspectivas posibles. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.